Hola, en este pequeño video vamos a ver una serie de conceptos que, si bien no te los preguntan directamente en el examen, pueden ayudarte a ti en diferentes temas que tú vayas a estudiar, como es el tema de fracciones o un proceso de simplificación de los mismos, o algunos otros temas como son probabilidad, etc. Vamos a ver el concepto de múltiplo, divisor y cuáles son los criterios de divisibilidad, pues de forma muy sencilla, solamente para no confundirnos cuando hablemos de ellos. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo es el resultado de multiplicar un número por un número entero, un número determinado por un número entero. Yo, por ejemplo, voy a comenzar hablando del número 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? Los múltiplos del 3 son el 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. ¿Por qué esos? Porque son los resultados de multiplicar el 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y demás. Otra definición que podemos encontrar de múltiplo es decir que es un número que contiene una o más veces otro número. Por ejemplo, el 3 contiene al 3 una vez. El 6 contiene al 3 dos veces. Este lo contiene 3 veces, etc. Esas son definiciones formales del concepto de múltiplo. Para nosotros simplificar esto, podemos decir que los múltiplos son las tablas de multiplicar. Los múltiplos del 3 es la tabla del 3. Por ejemplo, si yo hablara del 12, ¿cuáles son los múltiplos del 12? 12, 24, 36, 48, etc. Todos los números que se encuentran en la tabla del 12. Si yo hablara de uno más, por ejemplo el 13, ¿cuáles son los múltiplos del 13? 13, 26, 39, 52 y demás. En fin, esto es la definición de múltiplo. Un múltiplo es un número que es el resultado de multiplicar un número por un número entero. Ahora, ¿qué es un divisor? ¿Qué es un divisor? Un divisor, como su nombre lo indica, es un número que puede dividir a otro sin que te sobre nada, con dos condiciones: que el resultado sea entero y que no te sobre nada. Yo, por ejemplo, voy a hablar del 12. ¿Cuáles son los divisores del 12? Es decir, ¿cuáles números pueden dividir al 12? Pueden dividir el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Estos son los divisores del 12, es decir, son números que pueden dividir al 12. 12 entre 1, 12, entre 2, 6, entre 3, 4, entre 4, 3, entre 6, 2 y 12 entre 12, 1. Si yo hablara, por ejemplo, del 16, ¿cuáles son los divisores del 16? O sea, ¿cuáles números puedo usar para dividir esta cantidad? El 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Son todos los divisores. Hablemos de uno más. El 24. ¿Cuáles son los divisores del 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Son todos los divisores del número 24. Insistir que los divisores tienen la característica de que tú puedas dividir un número y que no te sobra nada, y el resultado es un número entero. Por ejemplo, si yo estoy hablando del número 6, claro que tú puedes dividir 6 entre 5. Si tú divides 6 entre 5, sí se puede dividir, por supuesto. Pero el resultado es decimal. Y eso no lo hace un divisor, puesto que no cumple la condición de ser un número entero y que te sobre nada. Estos dos conceptos, múltiplo y divisor, están íntimamente relacionados. Es decir, tú puedes hablar de dos números, uno con referencia del otro. Yo, por ejemplo, puedo hablar del 3 y del 12 en relación mutua. Por ejemplo, puedo decir que el 12 es un múltiplo del 3, porque el 12 está en la tabla del 3. Y también puedo decir al revés, que el 3 es un divisor del 12, puesto que el 3 puede dividir al número 12. ¿Hay diferencias entre los dos conceptos? Sí, las hay. Por ejemplo, los múltiplos, podemos decir que los múltiplos son usualmente números más grandes. Son más grandes. Y los divisores son números más pequeños. Entonces, el 12 es múltiplo del 3. Y también el 3 es divisor del 12.